Víctor, antes que nada, gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. He seguido tu trayectoria profesional desde tus inicios como asistente en la Corporación Group, en el teatro prestigioso de Venezuela. También, ¿me stalkeaste? ¿Ah? ¿Me stalkeaste? Sí, un poco. Averigüé. También como gerente de comunicaciones y tus proyectos que lideras actualmente como el FURPE. Y todo esto dando clases en la Universidad de Santa María. Me gustaría empezar hablando un poco sobre esto. ¿En algún momento de tu vida fue tu sueño ser docente o fue como una oportunidad que supiste aprovechar? Mira, yo creo que ni una ni otra, porque, bueno, buenas tardes a todos los que nos ven. Y si supieras que cuando yo estudiaba en esta misma universidad, yo nunca pensé que iba a ser profesor. Pero a medida que va pasando la carrera y que vas avanzando, te das cuenta que tienes que transferir los conocimientos. No te puedes quedar solamente con lo que aprendiste y no proyectarlo. Sobre todo cuando empiezas a trabajar con jóvenes y te das cuenta que tienen deficiencias, que necesitas potenciar algunas cosas. Y bueno, creo que por ahí vino mi necesidad o mis ganas de venir a dar clases. Después hubo coincidencias porque justamente Juan José González fue profesor mío en mi época en el colegio, imagínate, hace unos cuantos años. Entonces, claro, cuando vine a preguntar, más que todo por curiosidad, cómo era el proceso, si tenía que ser un tema de complemento docente y esas cosas, me consigo con él, hablamos y de una vez, era casi que el periodo, el semestre comenzaba 2 semanas después, me ofreció una materia que es una de las materias que sigo dando, que es edición digital, y realmente, bueno, aparte que tuve mucha libertad porque tuve la posibilidad de reacomodar el pensum de la materia, el contenido programático, adaptarlo más o menos a los nuevos tiempos, y bueno, así fue que comencé este proceso que ya tenía casi 3 años. Para un poco de corregir la deficiencia de los comunicadores sociales, ¿hay algún error común que observes en las nuevas generaciones? Sí, yo siento que la informalidad, a veces no se toman las cosas en serio, y cuando estamos en este proceso de aprender, creo que todos somos una esponja, porque nosotros mismos seguimos aprendiendo. Nosotros aprendemos ustedes cada vez que nos paramos en esa tarima en el salón. Pero sí, yo siento que primero es eso, y después la falta de información. Porque obviamente como son jóvenes piensan que 2, 3 cosas que sepan ya tienen toda la información completa, y en realidad todos, como decía antes, seguimos aprendiendo. Entonces les cuesta todavía tomar ese compromiso y esa seriedad, y obviamente después se ve reflejado a la hora de hacer una evaluación o simplemente proyectarlo en el grupo laboral. Como gerente de comunicaciones en la Federación Venezolana de Fútbol, tu rol fue un poco más corporativo. Entonces, ¿cómo hiciste para equilibrar tu rigor institucional junto con tu instinto periodista para mantener la credibilidad de la federación? Fue lo más difícil. Desde que entré, yo comencé como jefe de prensa de una selección juvenil, que fue la selección sub-20, y terminé siendo gerente. Pero yo venía del mundo del periodístico, yo hacía en ese momento hacía prensa escrita. Entonces obviamente yo venía con esas ganas de que había que informar todo, que había que decir todo, y en realidad ahí es cuando te das cuenta que el periodismo tiene muchas variables. Y en ese momento que realmente lo que más necesitas aprender, lo que más necesitas enseñar y más necesitas demostrar día a día con tu trabajo es que tienes que saber manejar la información y guardar la información y sacarla en el momento preciso. Fue una de las cosas más, creo que fue uno de los retos más importantes para mí como en la parte corporativa, porque aparte yo nunca había hecho el periodismo corporativo. Yo siempre fui audiovisual, me gradué como audiovisual, había hecho temas en radio, había hecho televisión, había hecho prensa escrita, pero en el mundo corporativo no había hecho nada. Y bueno, creo que obviamente fue una etapa que me cambió mi vida, que me cambió mi carrera, pero que me enseñó mucho sobre todo a eso, a valorar y que terminamos siendo muy camaleónicos, ¿no? Aprendemos día a día, pero a la vez tenemos la capacidad de ir mutando, de ir cambiando en el mismo tema del periodismo. Continuando un poco con tu trabajo en la Federación Venezolana de Fútbol, trabajaste en Copas del Mundo, trabajaste en eliminatorias, en Copas América. Estos son trabajos que otorgan mucha presión mediática. ¿Cómo tú haces para gestionar el bienestar del equipo y de tu mismo equipo de prensa también? Es duro. Yo siento que tienes que tener mucha inteligencia emocional, pero a la vez tienes que saber manejar emociones que a lo mejor por momentos no las aprendes. Creo que todo va en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Fue un momento duro la segunda vez porque justamente regresé post pandemia, que venía la Copa América, y obviamente sabíamos todo lo que implicaba viajar, salir del país. Y te puedo decir una anécdota, y es que yo, tanto en la primera como en la segunda etapa, yo no tenía un manual ni una copia de dónde decirte, mira, yo voy a hacer esto.
Todo fue muy orgánico, fue muy, bueno, lo que yo consideraba que debía hacerse en ese momento, y creo que creé una piedra fundacional a lo que se maneja actualmente. Porque obviamente el equipo de prensa que está ahora, yo mismo lo busqué, y lo busqué no simplemente por buscar conocidos, amigos, compañeros, simplemente tratar de buscar lo mejor. El jefe de prensa de tal equipo, el videógrafo del otro, y así fui armando un equipo de comunicaciones que hoy en día sigue estando ahí en la federación. Entonces, creo que sí, son retos que te llevan, pero sobre todo mucho aprendizaje. Yo fui la primera persona que fue un mundial del fútbol masculino en fútbol campo. Tuve 3 Copa América consecutivas, Centenario, Copa América, la de Brasil, la que te decía, las 2 de Brasil, la primera y la segunda. Y a la vez un proceso eliminatorio que también venía complicado porque sabíamos los problemas dirigenciales que traía la federación, y fue justamente como ese proceso para empezar a estabilizarlo para lo que fue ahora el punto que lidera. Ya para concluir, ¿qué reto le queda a Víctor Gómez como periodista deportivo? ¿Qué proyecto tienes en mente? ¿Quieres algo más calmado o quieres un nuevo reto? Supieras que el periodismo es tan cambiante que te vas poniendo retos siempre. En este momento, sí, creé un medio de comunicación pequeño, sobre todo para darle oportunidad a eso, a los chamos. Y creo que ese es mi primer reto ahorita, posicionarlo, levantarlo. Después, creo que el periodismo institucional obviamente me sigue atrayendo, me sigue buscando, me sigue llamando, a pesar de que quisiera hacer otras cosas, pero también quisiera volver a hacer periodismo. Obviamente en Venezuela en este momento es un poquito más complicado, pero creo que eso es uno de mis grandes sueños, volver a estar en una mesa de redacción, volver a hacer periodismo, tal vez dirigir un medio impreso, tal vez eso es lo que me propongo en unos años. Muchas gracias, Víctor. Gracias.